Hola, mi nombre es Natanael Méndez. El día de hoy estaremos presentando el proyecto final de gestión de proyectos para la carrera de Mercadotecnia en la Universidad del Desarrollo Profesional. Primero empezaremos hablando de qué es un proyecto. En Pokebananas, un proyecto puede ser tanto un lanzamiento de un cereal en un nuevo país, una campaña publicitaria internacional, el rediseño de un empaque, como diferentes factores en los cuales nosotros estemos innovando en nuestro producto. Una campaña de lanzamiento de Pokebananas en Latinoamérica se gestiona como un proyecto ya que tiene metas, fecha límite y presupuesto definido. Ahora hablaremos un poquito sobre los atributos del proyecto. El primero sería que tiene un objetivo definido. Un ejemplo sería incrementar las ventas en un 15% con la campaña de desayunos entrenadores en 90 días. Otro de los atributos sería tareas interdependientes. Estas pueden ser el diseño del empaque, producción de anuncios, distribución en tiendas, campañas en redes. Si cualquiera de estas se llega a trazar, afectaría a las demás. El tercero sería el uso de recursos, equipo creativo, mercadólogos, diseñadores, influencers y distribuidores. El siguiente sería tiempo definido. Por ejemplo, la campaña debe iniciar antes del regreso a clases. El otro podría ser que es un proyecto único. No es una tarea rutinaria. Un lanzamiento solamente ocurre una vez. Otro punto sería tiene patrocinador. El director de marketing de PokeWorld aprueba el presupuesto y nos dice con cuánto debemos de iniciar, con cuánto hemos de terminar y cuánto es lo que debemos de ganar. Y el último y más importante, posee incertidumbre. No sabemos si la audiencia reaccionará bien al nuevo empaque, no sabemos si con el nuevo reto que vamos a tener de 90 días va a funcionar, no sabemos si todo lo nuevo que implementaremos va a funcionar. Por eso este mismo tiene esta incertidumbre siempre. Ahora hablaremos de las restricciones del proyecto. Estas son cuatro muy importantes. La primera siendo el alcance. Si hacemos un lanzamiento, solamente podría ser en México, no en toda Latinoamérica, dependiendo del producto que tengamos. El tiempo. La campaña está programada para durar 3 meses, 90 días, un año, dependiendo de cuál sea el tiempo que se nos apruebe. El otro sería el costo. Por ejemplo, tenemos 300,000 pesos para publicidad, distribución y diseño. Hay que saber cómo aprovecharlos de la mejor manera. Y el cuarto sería la aplicación. Si se quiere expandir el alcance para más países, aumentaría el costo y el tiempo. Eso es algo que nos afectaría en todas las áreas, por eso es el más importante. Ahora hablaremos de el ciclo de vida del proyecto. En este simplemente tenemos 5 puntos que son esenciales y pasan en todos los proyectos. Ahora, con un ejemplo y una explicación a fondo, daremos un poquito de insight en esto. El primero sería la iniciación del proyecto. En esta fase se responde la pregunta clave: ¿vale la pena hacer este proyecto? Para responder qué es lo que se hace aquí, se define el problema o la oportunidad que tenemos, se establece el objetivo general, se analiza la viabilidad tanto financiera, técnica y operacional. También aquí se identifican las partes interesadas, ya sea influencers, proveedores, distribuidores y clientes. Y como último, se hace un acta de inicio de proyecto. Aplicado a nuestro proyecto de Pokebananas, podría ser que queremos lanzar un nuevo sabor de Pokebananas, sería Poke Bananas Chocolate Crunch. En la iniciación, PokeWorld evaluaría si existe demanda para un nuevo sabor, si los niños y adolescentes lo aceptarían, si la competencia tiene productos similares, si el costo del producto es rentable, si hay capacidad de distribución. Si todo esto se llega a aprobar, podemos darle el visto bueno al proyecto. La segunda parte sería la planificación del proyecto. Es la fase más detallada y una de las más importantes. Aquí responderemos cómo lo vamos a hacer.
En esta etapa se crea un plan completo del proyecto, se define el alcance, se establecen entregables y tareas específicas, se crea un cronograma con las fechas y las secuencias que se deben de seguir, se asignan responsabilidades, se estima el presupuesto, se identifican y analizan los riesgos y se establecen indicadores de éxito, que serían los KPIs. La planificación puede reducir improvisaciones y así evitar riesgos. Aplicado en Pokébananas, si el proyecto de la campaña que tenemos es un lanzamiento internacional, en esta fase se decidiría la fecha oficial de lanzamiento, el proyecto, la publicidad, los influencers, cuáles serían los mensajes, las expectativas de la campaña, las actividades en tiendas o en escuelas que haremos, qué contenido se va a producir, qué plataformas usaremos, será TikTok, será la televisión, será en YouTube, qué proveedores vamos a utilizar, ya tanto de imprenta, agencias y distribuidores, cuáles son los riesgos, que la producción sea baja, que haya una baja interacción, etcétera. Aquí se crea un plan completo que guía todas las acciones a seguir. El punto número 3 es la ejecución del proyecto. Aquí es cuando el plan se convierte en realidad. Es la fase donde decimos todo se va a mover. Aquí se coordinan los equipos y los recursos, se crean los entregables, se gestiona la comunicación entre áreas, se contratan servicios externos, se realizan reuniones y actualizaciones y se distribuyen los productos o materiales necesarios. Aplicado a Pokébananas, el ejemplo durante la ejecución podría ser la firma del contrato con los influencers, la grabación de los comerciales, la impresión final del empaque, el envío del cereal a las tiendas, las activaciones tanto en redes como en la vida real y los lanzamientos de los hashtags y los promocionales. Aquí es donde se ve todo el trabajo real y que toda la planeación se ejecuta. Después tenemos el cuarto punto, el seguimiento y control. Esta fase ocurre en paralelo con la ejecución. ¿Qué se hace aquí? Aquí se revisa el proyecto, que el proyecto siga el plan, se verifican las fechas, los costos y la calidad, se corrigen desviaciones, se actualizan los cronogramas en caso de ser necesarios y se revisan que los KPIs que tenemos sí se hayan cumplido. También se gestionan los riesgos que puedan llegar a aparecer. Aplicándolo a Pokebanana sería donde Pokéball revisaría si los anuncios están alcanzando la audiencia planificada, si las ventas se están aumentando según las ventas o metas que teníamos, si el presupuesto se está usando adecuadamente, si algún influencer necesita ajustar su contenido, si hay que reforzar la publicidad según la región o si hubo algún tipo de error en la impresión o percepción del empaque. Esta fase asegura que el proyecto no se salga de control. Y como último tenemos el cierre del proyecto. Es la etapa final donde oficialmente el proyecto termina. Aquí es donde se evalúa si fue exitoso y qué se aprendió de este proyecto. Se entregan los productos finales, se valida si se cumplieron las metas y se preparan los informes y reportes aplicados Pokébananas. Al terminar la campaña se revisa si se logró incrementar las ventas, se ve cuál anuncio funcionó mejor, se analiza la eficiencia de los presupuestos y se evalúa el desempeño de los proveedores. Esto permitirá que en futuros proyectos como nuevos sabores, nuevos diseños o nuevas campañas internacionales tengamos un precedente de qué es lo que debemos de hacer. Ahora hablaremos de la planeación de costos en Pokébananas. Aquí tenemos dos, los directos y los indirectos. Los directos son el diseño del empaque, la producción de comerciales y el pago a los influencers. Y los indirectos serían los servicios de oficina, así como el papel que usamos, las impresiones, la electricidad y también la energía del área de diseño. El uso en Pokébananas se podría decir que sería si el empaque cuesta más de lo estimado, podría afectar la pauta en redes, o sea, cada uno depende del otro, ya que seguimos con un solo presupuesto. Ahora hablaremos de el desarrollo del presupuesto. En un proyecto como la campaña de regreso a clases, Pokeworld estimaría recursos necesarios que serían aproximadamente en diseñadores 40.000, publicidad digital 100.000, producción de videos 80.000,
muestras gratuitas en tiendas 30.000 y contingencias del 10% extra. Las contingencias siempre son para cualquier tipo de problemas que vamos a tener, que si tal vez la producción de videos cuesta un poco más, la publicidad digital, diseñadores, siempre tener un margen de error para poder llegar a corregir estos costos extras que pueden llegar a salir. En la aplicación podemos hablar de que con este presupuesto se decide si la campaña es viable o no, si se necesita ser reducida o si necesitamos hacer algún tipo de cambio para que esto nos pueda funcionar. Ahora hablaremos de la gestión de riesgos. En la gestión de riesgos, los más comunes que tendríamos para Pokébananas serían que el empaque no guste a los niños y tengamos que cambiarlo, que el influencer nos cancele de último momento y tengamos que buscar a alguien. Siempre hemos de tener diferentes opciones para estas situaciones. La variación en los precios de la materia prima. Como ya hemos visto a través de la pandemia, muchas cosas por muchas situaciones pueden llegar a cambiar, entonces siempre tenemos que saber que puede llegar a haber un cambio de último momento que ocupemos tener una variación en nuestros precios. Problemas en la distribución a supermercados. Este es uno de los más comunes, debido a que no sabemos cómo factores como el clima, tal vez problemas políticos o cualquier otra cosa puede llegar a influenciarnos de una gran manera. Y como último, la mala recepción de una campaña digital, que no estemos llegando a las personas que estábamos buscando, que no podamos llegar al público deseado o que el público deseado no muestre un interés. Una aplicación en PokéWorld se debe de tener planes de contingencia, por ejemplo, como les mencioné anteriormente, tener influencers suplentes o formatos alternativos para redes, ya que si uno no funciona, debemos de pasar al siguiente. Ahora pasaremos al monitoreo del proyecto. Para Pokébananas podemos dividirlo en cuatro partes. La, el monitoreo del proyecto, ajustar el inventario según la demanda, verificar los anuncios que se estén entregando y el return of investment o el regreso de inversiones que tenemos previsto y revisar los comentarios de clientes en TikTok e Instagram. Esto lo debemos de hacer mientras se está enviando el producto, mientras la campaña está siendo activa, para poder tener todo el feedback necesario y poder ver si necesitamos ajustar cualquier tipo de cosa, ver si necesitamos enviar más unidades, tal vez en Sonora ocupan más producto, tal vez no se está vendiendo tanto en Sinaloa, tal vez en Tabasco no les está interesando, tal vez en Monterrey tengamos que suplir más o tal vez tengamos que crear una estrategia diferente y eso es parte del plan de monitoreo. Y como último pasamos al cierre del proyecto en Pokébananas. Un cierre adecuado incluye verificar si la campaña aumentó las ventas, el cual sería nuestra meta principal. Guardar diseños y archivos en carpetas oficiales. Siempre hemos de tener evidencia de todo lo que se creó, cuál fue el impacto que tuvo y en caso de ser necesario para poder utilizarlo en el futuro o en el peor de los casos en algún asunto legal. Realizar un reporte de resultados. De nuevo, ya que tenemos todos los números, ya que todo se ha revisado, ya que todo ha concluido, debemos de saber qué fue lo que aprendimos de este proyecto y con los reportes podemos tener una visualización más fácil del mismo. Documentar los aprendizajes, parte de lo que decimos al principio. ¿Qué anuncio funcionó mejor? ¿Qué zona compró más? ¿Qué influencer generó más conversiones? Esto nos va a funcionar para que en un futuro podamos tener otro tipo de proyectos con este producto, con otro producto y saber o tener ya un respaldo de qué fue lo que hicimos y qué funcionó y qué no. En la aplicación esta información para de nuevo funcionará para los siguientes productos que estemos lanzando a futuro. Ahora, como conclusión general y en resumen de todo, al estudiar toda la gestión de proyectos entendimos que nada en marketing sucede porque sí. Todo, desde lanzar un nuevo producto como para Pokébananas hasta hacer una campaña, rediseñar un empaque, necesita una organización, planeación y control para que realmente funcione. Aprendimos que cada proyecto tiene un ciclo de vida
que si seguimos bien cada fase, evitamos errores, gastos innecesarios y campañas improvisadas que no dan el resultado que buscamos. También vimos que planear costos, estar atentos a los riesgos y cerrar bien los proyectos nos ayuda a mejorar continuamente y tomar mejores decisiones. Como mercadólogos, aplicar la gestión de proyectos nos permite trabajar de forma más profesional, ya que sabemos cuánto podemos gastar, qué tareas son prioridades, cómo coordinar con otros equipos, qué hacer si algo sale mal y cómo medir si realmente estamos logrando lo que queríamos. En pocas palabras, nos ayuda a que nuestras ideas no solo suenen bien, sino que realmente se hagan realidad y nos generen buenos resultados. Esto sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un excelente día, tarde o noche.